enferma. Este día he estado un poco enferma, pero gracias al Señor porque ya el Señor nos da la salud, amén. Gracias al Señor porque Él se encarga de darnos la salud. Yo los invito, hermanos, en este momento a abrir la Biblia y nos vamos a ubicar allí en la palabra del Señor, en el Salmo 84:2, amén. Entonces vamos a ubicarnos en el Salmo 84, dice la palabra del Señor así: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Amén. Y también vamos a leer allí la palabra del Señor en Primera de Corintios 14:12. Amén. Entonces vamos a leer la palabra del Señor. Primera de Corintios 14:12 dice la palabra del Señor. Amén. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de iglesia. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, en el momento que los hermanos me pidieron que predicara para el día de hoy, el Señor puso en mi corazón un tema muy hermoso. Amén. Y el tema para esta noche que Dios nos da es los anhelos que tengo en la presencia del Señor. Amén. Amén. ¿Cuáles son los anhelos que tenemos nosotros como personas, como seres humanos, en las manos de Dios? ¿Y cuáles son los anhelos que tenemos nosotros como cristianos? Amén. Porque hablamos de la palabra anhelar. Entonces, ¿qué será anhelar? Anhelar es un deseo intenso. Amén. Es un deseo intenso por conseguir algo, por tener algo o alguna cosa. Los seres humanos en este transcurrir de nuestra humanidad siempre estamos deseando o anhelando cosas en nuestras vidas. Digamos, nosotros como papás anhelamos que nuestros hijos sean profesionales, que nuestros hijos estudien, que de pronto en otras cosas, en otras partes, que los hijos sean grandes deportistas o grandes artistas. Amén. También el deseo por obtener, el anhelo por obtener cosas materiales o necesidades básicas, como tener una vivienda, el anhelo de ser universitarios, de ser profesionales, o el anhelo de obtener muchas cosas, pero hay cosas que las anhelamos con una intensidad. Por ejemplo, pasamos por una vitrina y vemos un vestido y lo queremos tener y lo anhelamos y queremos obtenerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Ahorramos para obtener eso que anhelamos tener, ¿sí? Se ahorra para obtener una casa, se trabaja ello, o para tener un vestido que anhelamos, o muchas veces cuando queremos tener digamos, o saciar una necesidad, que queremos un helado, anhelamos algún día, o ir a cierto lugar que no conocemos y lo anhelamos de una forma tan intensa que hacemos lo que sea para obtenerlo, ¿cierto? Esos son los anhelos que se tienen en la vida cotidiana, en nuestra vida como personas, como seres humanos. Pero a mí la palabra del Señor me enseña o he visto o he observado en la palabra del Señor ese anhelo que Dios nos pregunta: ¿cuál es el anhelo que tenemos nosotros como cristianos en la presencia de Dios? ¿Cuáles son esos anhelos que cada uno de ustedes o cada uno de nosotros tenemos ante la presencia de Dios? Amén. Creo que cada uno de nosotros, cuando damos nuestros primeros pasitos en el camino de salvación, en este camino en el que el Señor nos tiene, no sé si a ustedes les pasó el anhelo de servirle al Señor. Amén. El Señor trató mi vida
por medio de la salvación, ¿sí? El anhelo de ser salva. Yo quiero ser salva. Y anhelaba ser salva porque en el momento en que leí la palabra de Dios, vi esa palabra de salvación y tuve un anhelo en mi corazón y yo le decía al Señor, yo quiero ser salva, yo quiero ser salva. Pero me era necesario que el Señor me mostrara por medio de la misma palabra cómo podía llegar a esa salvación, qué tenía que hacer para poder anhelar esa salvación, para adquirirla, para hallar esa salvación. Y por medio de esa misma palabra Dios me mostró qué cosa el Señor. Entonces, ya surgieron unos nuevos anhelos en Dios, ¿sí? Surgieron unos nuevos anhelos. Entonces, yo cuando llegué a los caminos, ya cuando llegué a la iglesia, yo miraba a la esposa del pastor o al pastor dirigiendo los coros, predicando su palabra, pasaba allí en el altar y yo decía, yo quiero servirle al Señor. Y ese era mi anhelo que yo tenía de servirle al Señor. Y, y el Señor poco a poco me ha permitido cumplir esos anhelos que hay en mi corazón, que yo tengo en la presencia de Dios, cumplir esos anhelos. Y, pero entonces para poder servirle al Señor en el altar, servirle al Señor de una manera especial, habría que pasar algo en mi vida. Tenía que pasar algo extraordinario en mi vida para poder llegar a cumplir ese anhelo de servir al Señor. Y eso anhelado, ¿cuál era? ¿Qué era? Ser sellada con el Espíritu Santo. Amén. Entonces recuerdo cuando mi pastor me decía, hermana, prepárese para servir al Señor, hermana, prepárese para servir al Señor. Y yo no entendía por qué mi pastor en su momento me decía eso. Y cuando fui sellada y hablé en lenguas, entendí el por qué era importante anhelar el servicio. Y para anhelar ese servicio tenía que ser sellada con el Espíritu Santo. Entonces, desde que comenzamos la vida en el camino del Señor, hay anhelos en nuestra vida, ¿sí? Anhelamos algo en el Señor. No sé qué anhelos tiene cada uno de ustedes que están ahí sentados o que nos escuchan por medio de las redes. ¿Cuáles son esos anhelos que tienen en el Señor? Piense por un instante, ¿yo qué anhelo en el Señor? Porque sería muy triste que de pronto desempeñáramos un cargo sin anhelarlo, ¿cierto? Porque fuimos sellados y porque fuimos sellados dimos frutos y nos han puesto a ejercer un cargo, ¿sí? ¿Y qué sería ejercer un cargo sin anhelarlo? O ser un pastor sin anhelarlo, ser pastor. O ser de pronto la esposa de pastor. Yo me casé con un pastor y de pronto no anhelaba ese ministerio que de pronto mi esposo se anhelaba. ¿Cuál es el anhelo que tiene usted? Pero ese anhelo ferviente, intenso. ¿Y qué estamos haciendo para lograr cumplir ese anhelo que tenemos en Dios? No sé, yo conozco mis anhelos, pero el anhelo de cada uno de ustedes, solamente usted y Dios los conoce. ¿Qué estamos haciendo para lograr esos anhelos? ¿Qué medios estamos buscando para lograr esos anhelos? Dice la palabra del Señor en Timoteo, que en Timoteo 3:1 dice la palabra de Dios. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, dice la palabra del Señor. Pero ese obispado, no ese avispado, ese obispado, amén. Ese obispado nos encierra el servicio al Señor. Me habla a mí como generalmente encerrar el servir al Señor. Entonces, aquella persona o aquel hermano que anhela servir al Señor, dice la palabra del Señor que buena obra desea, ¿sí? Anhela el servicio. Pero ¿qué estamos haciendo para lograr ese anhelo? ¿Qué estamos haciendo? Que no nos quedemos solamente con anhelar. Pero antes que anhelar algo, antes de desear el servicio, debemos anhelarlo. Amén. Que nuestro corazón anhela algo y lo logramos, va a ver mejor. Pues yo anhelo los helados de arequipe, de maracuyá,
Cuando lo pruebo, me sabe a delicia. Pero a veces anhelamos un helado y no lo encontramos y nos comemos un helado diferente al sabor que anhelamos. Ya eso no nos va a saber igual, ¿cierto? No nos va a saber igual como ese helado de ese sabor que anhelábamos, ¿sí? Y sí nos estamos comiendo un helado, pero no es del sabor que anhelábamos, entonces no nos va a saber rico. Pero cuando cumplimos algo que anhelamos en el Señor, cuando cumplimos algo que anhelamos en el Señor, es hermoso, es maravilloso, porque hemos cumplido algo que anhelamos y de pronto nos tocó doblar más rodillas, de pronto nos tocó ayunar más, de pronto nos tocó madrugar más para orar, para anhelar, para cumplir ese anhelo en el Señor. Y de pronto nos tocó, bueno, qué sé yo, por ejemplo, los que anhelan el servicio en evangelismo. Entonces, toca salir más para ver esa meta cumplida, ese anhelo cumplido. Amén. Entonces, Dios en esta noche nos está invitando para que reflexionemos un poco en lo que anhelamos nosotros en la presencia de Él. ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Qué anhelamos que queremos obtener, que queremos ver, que queremos ver hecho realidad en la presencia de Dios? Amén. Porque nosotros podemos estar en los caminos del Señor y no anhelar nada, ¿sí? Hay muchos hermanos que llegan a la iglesia y se mandaron bautizar y están ahí, pero no hay un anhelo ferviente de servir al Señor. No hay ese anhelo ferviente de congregarse. No hay ese anhelo ferviente de buscar de Dios. No hay ese anhelo ferviente de escudriñar la palabra de Dios. Porque por medio de esa palabra de Dios es que nosotros encontramos muchas bendiciones. Y a medida que leemos la palabra, anhelamos más cosas. Amén. Yo siempre he dado testimonio y que yo siempre anhelé ser una mujer, quise y le pedí al Señor ser una mujer de oración. Ese era mi anhelo. Y Dios, de alguna manera, he visto y he sentido ese anhelo de ser una mujer de oración. He cumplido. Y después le dije, Señor, yo quiero ser una mujer de fe. Mi anhelo es ser una mujer de fe. Ahora mi anhelo es ser una predicadora de la palabra de Dios. Yo quiero que el Señor me use predicando su palabra. Pero para cumplir ese anhelo, tengo que escudriñar más la palabra de Dios. Tengo que buscar más de Dios. Tengo que buscar más al Señor en oración. Poder cumplir ese anhelo de predicar su palabra. Amén. Y que cada vez que yo predique la palabra de Dios, yo sienta que sea Dios cada vez obrando en mí. Que esa palabra que llegue al que está ya escuchando a cada uno de ustedes sea esa palabra que llegue al corazón de cada oyente, que esa palabra impacte el que la escuche. Ese es mi anhelo, que esa palabra impacte, que así como hay palabras, hay predicaciones que nos han impactado en la vida de cada uno de nosotros, así mi anhelo es que cuando predique esa palabra, que Dios me use de una manera muy especial, que esa palabra impacte en cada persona que la escucha, en cada persona que oye esa palabra, cada persona escuche la palabra de Dios por medio de mis labios. Ese es mi anhelo. Y nosotros leíamos ese salmo, el Salmo 84:2, que dice, anhela mi alma, amén, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, amén. En este salmo, hay muchos salmos en la palabra de Dios que nos motivan y nos llenan ¿de qué? Como de ánimo para buscar de la palabra de Dios cuando dice, anhela mi alma y aún ardientemente deseo los atrios de Jehová. Dice, anhela mi alma, o sea, hay una cosa por dentro que algo intenso por dentro que desea buscar de Dios. Hay algo intenso por dentro que no nos deja tranquilos y queremos congregarnos, queremos estar en oración, queremos en todo momento, de pronto nos se sienta a ver un programa de televisión y algo por dentro nos anhela apagar esa televisión y a doblar rodillas, ¿cierto? Es anhelar, ese anhelo ferviente por dentro
uno no, a veces no comprende, en el momento no comprende y como que lo llama, como que lo invita, como que lo insta a cada momento en que cuando estemos de ociosos, algo por dentro anhela nuestro corazón, nuestra alma, para que este cuerpo busque de Dios, para que nosotros como hijos busquemos ardientemente al Señor, que anhelemos la casa de Dios, que anhelemos estar allí congregados. Amén. Hay algo, cada vez que yo leo un salmo y veo como ese deseo inmenso, ese deseo intenso por querer estar allí en la presencia de Dios y lograr sentir la presencia de Dios. Amén. Porque podemos estar ahí sentados, ¿cierto? Podemos estar ahí escuchando, podemos arrodillarnos unas 2 horas, pero lo importante es llegar a sentir la presencia de Dios. Lo importante es lograr que esa palabra que se nos está dando nos impacte, amén. Que no haya nada que nos distraiga, que no haya nada que nos distraiga de recibir esa palabra, que no haya nada que nos distraiga en ese momento de oración, que siempre haya ese anhelo por buscar de Dios, que, perdón, que siempre haya ese deseo de buscar del Señor. Dice la palabra del Señor también, como leíamos en Primera de Corintios, así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos. Amén. Para edificación de la iglesia. Gloria al Señor Jesús. Se me cerró la garganta y poder. Dice que si anhelamos los dones espirituales, procuremos abundar en ellos. Amén. Que si hay ese anhelo por los dones espirituales, hay que procurar para que esos dones lleguen a nuestra vida, que nosotros podamos identificar cuáles son los dones que Dios nos ha dado. Amén, porque dice la palabra de Dios que Dios reparte dones a todos, a cada cual, ¿cierto? A unos de una manera y a otros de otra. Pero para que lleguen a nuestro corazón, para que lleguen a nuestra vida, dice la palabra del Señor, que procurar abundar en ellos. Ese procurar, ¿qué es? Busquemos la forma de, ¿sí? De llegar a cumplir ese anhelo. Entonces, si el anhelo de cada uno de ustedes, digamos, es predicar, ser una predicadora o ser un evangelista, procuremos llegar a cumplir ese anhelo que tenemos en el Señor. Pero qué hermoso es cuando el anhelo nuestro siempre enfocado en el servicio al Señor. Qué hermoso sería cuando el anhelo de la iglesia siempre sea servirle al Señor. Porque cuando hay ese anhelo ferviente de servirle al Señor, las cosas van a ser muy bonitas en el Señor. Nos vamos a sentir plenos, nos vamos a sentir bien. No nos vamos a sentir como con esa carga, como con esa responsabilidad, como que, ay, me tocó o me correspondió. No, sino que disfrutemos el servir al Señor. Cuando podemos cumplir ese anhelo en nuestro corazón, podemos disfrutar, podemos deleitarnos, amén, en el servicio al Señor. Podemos llegar a ese deleite, como dice la palabra, deleitarnos. Dios les bendiga, hermanos. ¿Me están escuchando? Porque se me fue por un momento la señal. Sí, hermana, le estamos escuchando. Ah, bueno, hermanito, es que por un momento se fue la señal. Entonces, estábamos hablando de que cuando podemos lograr llegar a ese anhelo en el servicio del Señor, es cuando podemos deleitarnos en ese servicio. Cuando podemos lograr en un culto sentir la presencia de Dios, nos deleitamos
en su presencia. Amén. Cuando en medio de la alabanza podemos sentir la presencia de Dios. Porque cada uno cuando sale de su casa, cuando va a ir al culto, dice, bueno, mi anhelo de hoy en el culto es sentir la presencia de Dios, ¿sí? Que cada vez que salgamos de nuestras casas para congregarnos, le digamos al Señor, Señor, mi anhelo es ir y sentir la presencia de Dios. Ese es mi anhelo, sentir tu presencia. Cuando nosotros nos vamos con ese anhelo a la iglesia, créanme, hermanos, que cuando sienten ustedes esa presencia de Dios, es un deleite total, ¿sí? Y qué triste sería llegar a la iglesia y salir sin sentir la presencia de Dios. Amén. Cuando nos vamos de la casa a la iglesia al momento del culto, con el anhelo de alabar al Señor, crea mi hermano que hay una libertad para alabar al Señor, porque yo anhelo en el corazón, porque usted anheló. Yo voy al culto, ¿por qué? Porque yo anhelo sentir la presencia del Señor, porque yo anhelo alabar al Señor en espíritu y verdad, como dice la palabra del Señor, porque yo anhelo sentir la presencia de Dios, porque yo anhelo que el Señor me hable hoy, que cada vez el Señor hable en nuestras vidas por medio de su palabra, y que esa palabra llegue a nuestro corazón y obre de una manera especial. ¿Por qué? Porque ya lo anhelamos, porque ya de anterioridad le dijimos al Señor, Señor, yo anhelo que cuando llegue allá a aquel lugar, perdón, cuando llegue a aquel lugar pueda sentir tu presencia, porque ese es mi anhelo. Cuando nosotros logramos entender y comprender que anhelar las cosas de Dios, que anhelar el servicio, cuando nosotros comprendemos que anhelar sentir la presencia de Dios, créanme, hermano, que cuando ya llegamos a comprender eso de verdad, nos venimos siempre con ese anhelo y va a ser un culto de bendición, va a ser un culto donde se derrame el poder del Espíritu Santo, va a ser un culto porque le estamos alabando al Señor con toda nuestra alma y nuestro corazón. Cuando hay ese anhelo, hay libertad para alabar al Señor, hay libertad para glorificarle, hay libertad para enaltecer al Señor. Y cuando hay esa libertad, se derrama el poder de Dios y nosotros podemos sentir eso especial que anhelamos al salir de nuestras casas, eso especial que anhelamos al salir de nuestros hogares allá al sitio de reunión, sea en el salón o sea en una vigilia. Ahorita nosotros tenemos programada una vigilia en Mosquera, pero es en un municipio que se llama El Peñón, Cundinamarca. Y yo le digo al Señor, ir a 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y yo le estoy diciendo al Señor, Señor, yo anhelo que en esa vigilia tú hagas algo especial en mi vida en esa noche, que haya algo especial, que yo sienta algo especial en su presencia, que yo sienta, yo quiero que ese día yo sienta algo que he sentido antes en la presencia del Señor, que sea algo especial que yo recuerde para toda mi vida. Uy, cuando fui al Peñón yo sentí esto, esto y esto y esto, como cuando yo fui a un evento de directivos, yo sentí algo especial, sentir uno estar ahí hablando en lenguas y cerrando los ojos, hermanos, cerrar los ojos, pero uno ver con sus ojos cerrados que algo se abrió de arriba y empezó a descender, algo que lo llena a uno, eso es algo especial, es algo que yo anhelaba y yo anhelo sentir algo semejante. Yo anhelo sentir nuevamente eso, yo quiero volver a sentir eso, yo le digo al Señor siempre, yo quiero volver a sentir eso porque eso fue algo maravilloso, eso fue algo extraordinario que yo sentí ese día y fue algo hermoso y siempre lo recuerdo. Yo le digo, Señor, yo quiero volver a sentir eso y lo quiero volver a sentir allá en esa vigilia de 6 a 6. Quiero volver a sentirlo y ojalá de ahí en adelante cada vez que yo me presente en la presencia del Señor, quiero volver a sentir. Hermanos, porque sentir la presencia de Dios es lo más hermoso que puede existir en la vida, sentir la presencia de Dios. Uno siente muchas alegrías, siente muchas, digamos, felicidad, momentos de felicidad, pero nada se compara al poder llegar a sentir la presencia de Dios tan profunda, tan hermosa, uno salga, mejor dicho, radiante, salga uno transformado, salga uno feliz, alegre. Eso no lo llena nada en el mundo, solamente estando en la presencia de Dios.
pero para eso hay que anhelarlo, hay que desearlo, que desea, como dice, como el siervo busca las fuentes de las aguas, así busca por ti mi alma, ¿cierto? Así el siervo busca las aguas de las fuentes para satisfacer su sed. Así anhelemos nosotros siempre la presencia de Dios, hermanos. El Señor es grande y Él está ahí esperando. Y el Señor ve y conoce los anhelos que hay en el corazón de cada cristiano, de cada amigo que está ahí presente. Dios conoce ese anhelo que hay en su corazón. Yo no sé cuál es el anhelo que usted tiene en el servicio al Señor. Yo no sé cuál es el anhelo que usted tenga en la presencia de Dios. Yo solamente, como les digo, solamente conozco el mío y Dios conoce mis anhelos en mi corazón. El anhelo de ver a mi hijo entregando su vida al Señor. El anhelo de ver que la iglesia en paz crezca en almas arrepentidas. Es un anhelo que tengo en mi corazón. Y Dios sabe que es así. Dios, yo quiero ver a mi hijo, yo, Señor, yo anhelo, yo quiero ver con mis ojos, Señor. Ver que mi hijo entregue su vida al Señor. Yo quiero verlo salir de las aguas bautismales hablando en nuevas lenguas. Ese es el anhelo que yo tengo en mi corazón y yo le he clamado al Señor y seguir clamando al Señor. ¿Cuál es el anhelo que tú tienes para tu familia? ¿Cuál es el anhelo que tú tienes para el servicio al Señor? ¿Cuál es el anhelo que tú tienes, amigo y amiga que nos escucha esa palabra? ¿Qué anhelos tiene? Anhele algo en Dios, anhélelo. Con fuerza, con todas las fuerzas de su corazón, anhélelo en la presencia de Dios y póngalo en las manos de Dios. Y ese anhelo se le va a cumplir en el nombre de Jesús. Lo que usted anhele en el Señor, lo que usted anhele para servir al Señor, créame que el Señor se lo va a cumplir. Pero hay que anhelar. El que no es sellado, el que no es sellado con el Espíritu Santo, anhele ser sellado. El que no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, anhele ser bautizado en el nombre de Jesús. Para que eso se llegue, porque hay que anhelarlo. No nos pongamos a preguntar, bueno, es que yo, quién sabe si yo pueda o no pueda. No, anhélelo. Anhele ser sellado, anhele ser un hijo de Dios, que Dios le va a cumplir ese anhelo en su corazón. David es un hombre que yo quisiera sumergirme en esos salmos de David, sumergirme en cada salmo de David. Es tan hermoso poder comprender lo que David quiere transmitir en cada salmo. Es forma en que él, y a pesar que David fue un hombre que cometió muchos errores, amén, fue un hombre que como ser humano cometió errores, y siendo un rey, porque Dios lo puso allá como rey de Israel. Pero es tan hermoso leer cada salmo y uno poder sumergirse allá y lograr entender y comprender cada momento en que David se expresa ante el Señor. Esa forma de él expresarse. Yo anhelo expresarme con Dios, mejor dicho, llegar a poder expresarme y decir las palabras más hermosas, las palabras más bonitas que salgan de mi corazón para mi Dios, porque Él se lo merece. Amén. Ese anhelo de poder decirle al Señor, Señor, yo quiero hacer esto y poderlo lograr, pero en la presencia del Señor. Porque dice la palabra del Señor en el Salmo 82, que fue donde leímos, dice, en el Salmo 84, perdón, dice, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos cerca de sus altares. Esa comparación que encuentro yo en este salmo, cómo eso compara que aún los gorriones hayan casa para sí, para sus polluelos. Cuánto más nosotros, los hijos del Señor, que anhelamos estar en esa mansión que Dios está preparando para nosotros, porque ¿quién no anhela habitar esa mansión? Dele un gloria a Dios el que anhela estar en la mansión que el Señor está preparando para nosotros. Gloria al Amén. Señor. Amén. Claro, ¿qué cristiano, quién que no entiende a Dios, que no comprenda, no quiere desear y anhelar estar allí en sus atrios, anhelar habitar allí en aquella mansión que el Señor Jesús está preparando para cada uno de nosotros? Todos anhelamos eso, ¿sí?
Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo o qué medio estamos buscando para poder llegar a cumplir ese anhelo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para poder cumplir, llegar allí a habitar esa mansión? Amén. Porque eso no es nomás anhelarlo, sino hay que buscar las formas, así como cuando una persona quiere, anhela comprar algo, busca el dinero, lo ahorra, trabaja, se esfuerza para lograrlo. ¿Qué estamos haciendo nosotros como hijos de Dios para lograr cumplir ese anhelo de estar allí en esa mansión, de habitarla? ¿Cierto? Hay que hacer un esfuerzo, hay que buscar el medio para lograrlo. Entonces, hermanos, hoy el Señor nos está haciendo esa invitación. Primero, ¿cuál es el anhelo que tú tienes en el Señor Jesús? Porque hay anhelos personales, amén, pero en el Señor, en el servicio a Dios. Y hay anhelos colectivos. ¿Cuáles son los anhelos que hay en la iglesia en paz, como iglesia? ¿Cuál es el anhelo que hay como iglesia en paz? ¿Cuál es el anhelo personal que cada uno de ustedes tiene? Amén. ¿Y cuáles son los anhelos que tenemos en el servicio al Señor? Respóndase cada uno de ustedes, pregúntese allá con la almohada, pregúntese en medio de la oración, ¿qué es lo que yo quiero? Y dígale al Señor Jesús en medio de su oración, Señor, yo anhelo esto, esto y esto para servirte mejor. Yo anhelo esto en el servicio. Cuando yo estaba en la iglesia católica, yo allá participaba en las lecturas de la Biblia y era la que cantaba en los coros. Cuando yo llegué a la iglesia, aquí a mi iglesia del Señor, yo anhelaba eso, yo anhelaba cantar, yo anhelaba estar allá, bueno, dirigiendo, porque ya no se lee, sino se dirige. Yo anhelaba eso y Dios me ha permitido. Pero entonces yo le digo al Señor, yo anhelo esto, pero quiero cada día ser mejor. Cada día que mejore ese servicio hacia el Señor, que mi servicio hacia Dios, mi anhelo es que cada día se mejore en la presencia de Dios, que ese servicio sea un servicio de verdad en el Señor, que cuando yo me voy a los cultos, Señor, yo me anhelo, yo me voy por la calle caminando y digo, Señor, yo quiero sentir tu presencia, mi anhelo es eso, por eso por el camino dirá la gente que yo estoy loca porque me miran hablando sola, pero yo voy es hablando con Dios y digo, Señor, Señor, yo quiero que tú derrames tu poder en la iglesia hoy, que me llenes de tu presencia, y cuando llego allá me arrodillo y en medio ahí del servicio empieza Dios a obrar y yo empiezo a sentir la presencia de Dios. Hermoso, pero hay que anhelarlo, hermano, hay que anhelarlo. Los invito para que se pongan en pie, hermano. Vamos a orarle. Vamos, no sé qué anhelos quiera colocar ustedes. Si alguien Amén. anhela algo en Dios, en este momento puede colocarlo en las manos de Dios y decirle, Señor, Gloria yo a anhelo Dios. esto y esto en tu presencia. Señor, yo anhelo esto y esto como servidora tuya o como servidor. Yo como persona que todavía no me he mandado a bautizar en el nombre de Jesús, pero que estoy asistiendo ahí, yo anhelo esto en el Señor. Póngalo en las manos de Dios, que yo sé que el Señor le va a cumplir ese anhelo que tenga en la presencia de este Dios para servirle a Él y para cada día ser un mejor cristiano. Dios les bendiga, hermano. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás.
seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amén. Vamos a orar dándole gracias a nuestro Dios por este espacio que nos ha regalado. Amén. Por ese consejo que viene del Señor con ese propósito de cuidar lo que somos, de motivar nuestra esencia, nuestra vida cristiana. Amén. Pueden levantarse muchas cosas, pero si su anhelo se llama salvación, pondrás los ojos en Jesús, no en los hombres, y alcanzarás la victoria, porque fiel es el que ha prometido estar con nosotros y rodearnos de su gracia, de sus promesas. Vea, los seres humanos pueden equivocarse y hasta mentir, pero Dios no miente. Y si Dios te trajo aquí y escuchaste esta palabra, es porque Dios tiene un propósito seguro. Pero más allá de que Dios quiere, tú debes anhelarlo y pelear por ello. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, y en ese mismo orden, entonces también agradecemos a nuestra hermana Yelena su disposición, que es una bendición haberla tenido con nosotros hoy. Y le ruego también a mi hermana Yorlade, bueno, está ocupadita con el bebé. Hermana Alcira, tenga la bondad. Y también, entonces, después de esta oración, recibe la ofrenda del pueblo del Señor correspondiente a este culto de damas, Dorcas y red de familia, en el nombre de Jesús. Oremos dando gracias y que el Señor nos guíe de regreso a nuestros hogares. Soberano Rey de Gloria, invocamos tu nombre, Señor Jesucristo, en esta hora, agradecidos por tus favores, tus bondades, tus misericordias. Te pido, Señor Jesús, por cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada simpatizante, cada niño, cada adolescente, los que han participado en diferentes redes sociales, las 5 familias a través de Zoom, les hayan podido a través de Facebook en este día. Oh Dios maravilloso, y por los que están aquí con nosotros participando de este tiempo de culto en tu gracia, Señor, en este lugar, bendícenos de regreso a nuestros hogares, que podamos seguir avanzando en victoria, confiando en tu poderosa, anhelando tu presencia, siendo fieles para gozar de todas las riquezas de tus beneficios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Un agradecido que le dé un aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios, alabanza al Rey de la Gloria, poderoso nuestro Dios. Aleluya, amén y amén. A todos, abrazos, bendiciones en el nombre de Jesús. Y recordemos aquí unos anuncios rapidito. El domingo en la tarde, mi esposa está direccionando el evento de tarde de talentos a las 6 de la tarde. El propósito es que todos podamos estar en una dinámica diferente. Bueno, creo que mi niño cogió la ofrendera, entonces usamos la rojita. Ah, está por ahí abajo de la silla, el niño la pasó por allá. Entonces vamos a participar con el corazón de la ofrenda, que ya ese chiquitín no se queda quieto, más inquieto que el papá. Mis hermanos amados, Dios me les bendiga poderosamente, paz de Cristo. Bendiciones también allí a la hermana Dina, a la hermana Lina, familia, y bueno, a todos. No sé cuántos más habían por ahí en Facebook, pero por ahí también algunos se suman y alcanzan a enriquecerse un poco con la palabra del Señor. Dios me les bendiga a todos.